Hola, mi nombre es Isabel Araujo y esta es mi historia. Nací en un campo de Vallaguana y soy la tercera de 11 hermanos. Y luego mi madre a los 35 años de edad tenía 11 hijos. Esas son lo que yo escucho que me dicen los adultos de mi madre. Prácticamente yo tenía como algunos 7 años cuando mi madre murió, que no recuerdo nada de ella prácticamente. Solo recuerdo que me dicen que mi madre salió a dar a luz para la maternidad de la Altagracia y que prácticamente nunca más regresó, porque los médicos le hubiesen dicho a mi madre que no podía tener más hijos, pero mi madre se quedó callada, no le dijo nada a mi padre y salió embarazada. Cosa que eso a mí me marcó mucho la vida, porque nunca pude entender cómo fue que mi madre, teniendo ya 10 hijos, porque los 11 era con el que ella tenía en su vientre, y mi madre se quedó callada y no dijo nada. Y luego lo que más fuerte me pegó fue que mi madre murió, pero que mi familia no vieron a mi madre cuando mi madre falleció. Y eso fue algo que a mí me marcó mi niñez. Eso me marcó mi niñez prácticamente, porque yo misma cuando fui creciendo me preguntaba, pero yo veo que las personas mueren y le dan cristiana sepultura, y la gente va a los cementerios y visita la tumba y le lleva flor y todo, pero yo nunca vi a ningún hermano mío ni a ningún familiar ir a la tumba de mi madre, porque según lo que tengo entendido, ella murió en el hospital, pero a mi familia no le entregaron a mi madre. Según eso, mi madre, mis hermanos ni siquiera la vieron cuando mi mamá falleció. Y prácticamente yo crecí con esa inquietud dentro de mí, porque yo me preguntaba, pero ¿dónde están? Todavía. Y hay veces que yo me digo, pero mi madre puede estar viva. Porque es que nadie da fe y testimonio de que vieron el cadáver de mi madre en sí. Mis hermanos lo único que dicen es que mi mamá falleció. Mi padre eso era lo que decía, que mi madre falleció. Pero en ningún momento vieron su cadáver. Le dieron la criatura en la maternidad y ellos la llevaron a la casa, cosa que en un cierto tiempo, de algunos 8 o 9 meses, también la criatura fallece. También la criatura falleció. Y eso fueron cosas de mi infancia que me han marcado mucho. Y todavía, yo soy una persona adulta y todavía hay veces que yo me pregunto si mi madre vive. Y a pesar de todo eso, de tener esa infancia, mi vida ha sido muy marcada de mi niñez, porque prácticamente mi padre era un héroe, porque al él quedarse en el campo, trabajando la tierra, con todos esos muchachos chiquitos, mi papá era un héroe. Mi papá nunca buscó otra compañera que lo ayudara a criar sus hijos. Mi papá se fajó de tú a tú a criar a sus hijos como él pudo. Como él pudo, él crió a sus hijos. A pesar de que hubieron de esos hijos, hubieron algunos que cuando alguien iba a buscarlo a la casa, para entregárselo, para llevárselo para su casa, mi padre cedía. Yo misma era una que yo puedo contar que yo viví en 9 casas diferentes, en 9 lugares diferentes yo viví. Yo no tenía en sí de decir, tengo un hogar permanente, porque en realidad no lo tuve. Yo vivía como un pájaro sin nido, prácticamente. Yo vivía como un pájaro sin nido. Y recuerdo que de las tantas veces que yo viajaba para las casas de mis familiares, a mí me sucedieron muchas cosas terribles, de la cual hoy le doy gracias a Dios que lamento. Y es para que el que esté pasando por esta situación por la que yo pasé, también pueda darse cuenta que hay un Dios, ¡ay, santo! Hay un Dios en los cielos que vela por nuestras vidas.
Y en una de esas trayectorias de que todo el que iba a mi casa a decirle a mi padre que me la quiero llevar para mi casa o déjala pasar un tiempo conmigo en mi casa, luego si ella quiere volver para la casa yo te la devuelvo. En una de esas trayectorias hubo alguien en mi familia, en mi propia familia, hubo alguien sin escrúpulo que me violó. Y yo sé que para mi familia esto va a ser un impacto porque para mi familia ninguno lo sabe. Mi familia no lo sabe. Pero sí quien lo hizo en mi familia sí sabe porque yo lo perdoné. Yo fui donde él está y fui a su casa y de corazón yo lo perdoné. Yo perdoné a esa persona que se aprovechó de mi niñez. Yo perdoné a esa persona que sabiendo que yo era una niña indefensa, él siendo una persona adulta ya mayor, él abusó de mi inocencia. Y prácticamente siempre callé eso, porque yo sabía que si en mi casa, mi familia, mis hermanos se daban cuenta de eso, se podía provocar una tragedia. Y yo lo callé hasta ahora que confesé a Cristo como mi único suficiente Salvador, porque me ha dado la fuerza y me ha dado la valentía de poder enfrentar a ese monstruo. Y yo lo que le pido a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, que esa persona se arrepienta, porque yo sé que como lo ha hecho, como lo hizo conmigo, así lo ha hecho con muchas niñas más. Y yo le pido a Dios en su amor y en su misericordia que él antes de morir, él pueda arrepentirse de todo el mal y todo el daño que ha causado. Porque prácticamente él destrozó mi niñez. Él destrozó mi inocencia, mi juventud, mi adolescencia. Yo crecí llena de ira, de rencor. En mi casa, yo peleaba con todo el mundo en mi casa, pero nadie sabía el por qué yo peleaba, el por qué yo era rebelde. Detrás de esa morena rebelde, desobediente, malcriada, había un daño muy profundo, que fue que violentaron mi inocencia. Hubo alguien que no tuvo escrúpulos y me dañó mi vida, mi niñez, mi inocencia, todo. Porque prácticamente en ese entonces yo me decía, ¿cómo afrento la vida? Porque mientras estaba entre los 9 y 8 años y 10 años, eso a mí como que no me afectaba tanto. Pero luego cuando ya yo cumplía 15, que yo me preguntaba y que veía, yo veía novelas, yo veía parejas, yo veía a todo el mundo, ¿cómo me afrento yo a la vida con esta situación que a mí me ha pasado? Yo me lo preguntaba varias veces, ¿cómo yo le hablo a mi familia que yo fui violada por esta persona? Yo nunca, ni en esta vida, ni en aquella, ni en ninguna, me atrevería a decirle a mi familia quién fue que lo hizo. Pero sí lo hizo. Y sí pasé por esa situación. Y prácticamente mi familia en mi casa siempre decían que Morena pelea, que Morena es muy enojona, que Morena por todo pelea y por todo extraye, por todo esto. Mi padre me mandaba los mandados y yo le decía en su cara que no, porque yo sentía que lo que me pasó a mí, mi papá tenía la culpa. Porque cada vez que iban a decir, a buscarme a mí a la casa para llevarme para una casa ajena, mi papá siempre decía que sí. Yo recuerdo que una vez mi padre fue el esposo de su hermana a buscarme para llevarme para su casa. Vivían en La Tarana. Y yo recuerdo que yo tenía como algunos 13 o 14 años. Y ahí fue que yo conocí el verdadero infierno. Prácticamente ahí conocí el verdadero infierno. Porque a mí no me trataban en ese lugar como ser humano, como persona. Había veces, y yo doy testimonio para que si alguien está pasando por la misma situación en la que yo pasé, que tenga fe y que tenga fuerza. Porque aunque no lo veamos, nuestro Dios está con nosotros y nos protege y nos cuida y nos cubre. Y yo me he dado cuenta de eso hasta ahora. Porque en aquel tiempo yo pensaba que yo no tenía nadie en la vida y que yo vivía sola y que mi familia no me quería porque me pasaban tantas cosas feas y desagradables. Pero en este tiempo me doy cuenta que yo tengo un Padre maravilloso que siempre me cuidó,
Y es como digo, que yo viví el verdadero infierno en ese lugar, porque además de haber más muchachos pequeños como yo, todo lo que hacer de la casa lo tenía que hacer yo. Yo recuerdo que en aquel tiempo, en ese lugar, el agua se cargaba, era con unos tanques azules, que era pesado para un hombre, ahora para una niña. Y yo recuerdo que toda el agua que se utilizaba en la casa, yo tenía que cargarla pateando ese galón. Y había veces que me ponían a lavar, porque ahora hay pantalones jean que son manejables, que tú lo puedes lavar hasta mano. Pero en aquel entonces, esos pantalones jean, yo decía que se paraban solo en una batea, porque había que lavarlo en una batea, cepillo y a tablazo limpio. Y cuando un pantalón de eso no quedaba bien lavado, lo que mi tía hacía era que cogía la misma pala de paliar los jeans y con esa misma pala ella me golpeaba a mí, porque ella decía que yo tenía que aprender a hacer las cosas. Y cuando las cosas no quedaban bien hechas, ella me pecoseaba, ella me jalaba los cabellos, ella hacía de todo conmigo. Y en este momento, yo dando este testimonio, yo la perdono. Ella falleció hace muchos años, pero yo la perdono. Yo la perdono porque hay veces que hay personas que maltratan a los niños y lo hacen por ignorancia, lo hacen porque también fueron maltratados en la vida. Y ellos piensan que así mismo como ellos fueron maltratados, así deben de maltratar a los niños. Cosa que yo entiendo que no debe de ser así. Y también yo recuerdo que no me dejaban ir a mi casa. Prácticamente no me dejaban ir a mi casa. Y yo recuerdo que un día el esposo de ella me llevó a mi casa a ver a mi papá. Y cuando ellos fueron luego a buscarme a mí, después que yo pasé un cierto tiempo en mi casa con mi padre y con mis hermanos, yo dije que no quería volver a ir para allá. Pero mi papá insistía que sí, que tenía que volver para allá porque ellos a mí me trataban bien, sabiendo yo que no me trataban bien, porque en aquel tiempo los padres no creían lo que los niños decían. Los padres siempre creían en lo que los adultos decían. Y yo recuerdo que cuando el cuñado de él llegó a la casa a buscarme, yo lo que fui que corrí por un sembrado de piña que tenía mi papá. Y fui a tener donde una hermana mía que vivía cerca de mi casa. Cosa que ella me dio posada por un tiempo en su casa y me quedé ahí un tiempo con ella. Cosa que prácticamente se lo agradezco. Aunque ella ya no está porque ella falleció hace muchos años, pero le agradezco porque ella siempre estuvo ahí conmigo. Y yo recuerdo que ella me dijo una palabra que me dijo: de aquí de mi casa nadie te va a venir a sacar. Aquí tú te quedas hasta que tú quieras. Recuerdo yo que ella me dijo esa palabra. Y luego de ahí que viví con ella ese tiempo, me fui a vivir para donde la suegra de ella. Pero el esposo de la suegra de ella tampoco me quería a mí en su casa. Y yo a esa edad yo me preguntaba, pero qué mal tan grande yo le he hecho al mundo, a la vida, o a quién, que nadie me quiere en su casa, que todo el mundo me rechaza, que todo el mundo me trata como si yo fuera un animalito. Porque ni siquiera los perros, porque hay veces uno tiene un perrito y le da amor y le da cariño, pero ni siquiera en el amor de un cachorrito yo sentía que me daban a mí en aquel tiempo. Y yo recuerdo una vez que ya nos hallaban para dónde mandarme porque ya nadie me quería en su casa. Y mi hermano, el segundo hermano mío, que es mayor, él vivía en un lugar, en un campo retirado. Y él me dijo: ¿quieres irte a vivir conmigo? Y yo le dije: sí, llévame a vivir contigo. Y él me llevó a vivir con él para un lugar que solamente estaba en ese lugar, nada más había esa casita donde él vivía. Y yo recuerdo que mi hermano vivía ahí y él trabajaba y él iba a las 12 a la casa y se iba a trabajar a ver qué yo estaba haciendo y qué no estaba haciendo. Y él siempre me vivía custodiando. Recuerdo que un día salimos de donde vivíamos, que era retirado de donde mi papá, casi a 2 horas de donde mi papá. Y le avisaron que mi papá se puso malo a medianoche. Y él cogió, recuerdo yo, un machete y salió de allá de donde estábamos y cogió con su muchachita en brazos. La agarró de la mano, se entrincheró su machete y salió, y estaba hasta lloviendo. Y yo recuerdo que cuando estábamos cruzando por un río, él me agarró de la mano
porque él me dice a mí que él vio ese personaje grande, gigante, que venía en un caballo para encima de mí. Y él lo único que hizo fue que me abrazó y cogió el machete y cerró los ojos y siguió hacia adelante. Cosa que él me contaba eso y yo no lo creía, y todavía él me lo cuenta. En estos días me estaba hablando de eso. Y yo digo, pero Dios mío, si mi hermano vio aquel tiempo ese personaje en ese caballo, pero ese personaje a nosotros no nos hizo daño. Según él vio ese personaje en ese caballo y a nosotros, y él no nos hizo daño. Entonces yo digo que era Dios cuidándonos a nosotros en ese lugar esa noche, porque queda muy retirado de ahí, de donde estábamos. Y prácticamente cuando llegamos a la casa, mi papá estaba en una situación agonizante. Agonizante estaba mi padre. Y yo recuerdo que al otro día lo llevaron para el médico, lo trajeron para acá, para la capital. Y duró mucho tiempo interno acá. Y luego los médicos ya decían que él no tenía vida, mi padre. Y volvieron y se lo llevaron para el campo. Ahí nos quedamos todos cuidando a mi padre hasta el último día de su vida, hasta el tiempo que mi padre falleció. Luego mi hermano vino para la capital y me trajo para acá. Y en el tiempo de que mi hermano me trajo para acá, mi hermano me cuidaba a mí tanto que mi hermano trabajaba. Mi hermano se iba a las 6 de la mañana a trabajar. Ya yo era un adolescente de 15, 16 años y mi hermano me buscó un trabajo en casa de familia. Yo recuerdo que ese fue mi primer trabajo. Y mi hermano, a las 6 de la mañana, cuando iba para el trabajo, a esa misma hora yo tenía que irme con él. Y cuando él salía a las 6 de la tarde de su trabajo, él pasaba por la casa de la señora a recogerme a mí para llevarme con él para la casa. Me inscribió en la escuela de noche. Prácticamente él, cuando me traía del trabajo, me dejaba en la escuela de noche. Y cuando él veía que eran las 10 de la noche que ya iban a soltar la escuela, él estaba ahí como un guardián esperándome para llevarme también para la casa. Y yo había veces que me sentía mal porque yo pensaba que era que él no confiaba en mí. Yo decía, mi hermano no confía en mí, mi hermano no tiene confianza en mí. ¿Por qué me cuida tanto y por qué me cela tanto? Si ya el daño que él tenía que temer y que ellos tenían que temer que me hicieran, ya me lo hubiesen hecho. Y yo vivía con la vida llena de amargura, de tristeza. Yo no me reunía con nadie. Yo siempre vivía sola, vivía aparte. Hasta que en ese trayecto conocí al padre de mis hijos. Me casé como de 16 o 17 años. Me casé yo, no, era una niña. Prácticamente cuando yo me casé, era una niña. Al cumplir los 19 años tuve mi primer hijo, que lo amo, que lo adoro con todo mi corazón. Y al cumplir los 21 tuve el segundo. Tengo 2 hermosos hijos, le doy gracias a Dios, porque en verdad me premió con mis 2 hijos. Y esa fue mi niñez. Esa fue mi niñez, una niñez de tortura, de dolor, de sacrificio, de algo que no le deseo a ningún ser humano. Es más, ni siquiera a un animal yo le deseo la niñez que yo tuve. Yo no le deseo nada de eso a ningún ser humano. Y prácticamente todos esos daños que yo sufrí en mi niñez me afectaron mi matrimonio. Me afectaron mi matrimonio porque a pesar de que yo tenía mis hijos y tenía a mi esposo y vivíamos en una condición no favorable para tener hijos. Incluso yo pensaba que yo era estéril. Yo pensaba que yo era estéril porque me casé en un tiempo adecuado y en el 86 yo todavía no hubiese podido salir embarazada. Y pasaban los años, cosa que entrando el 87, saliendo el 87 al 89, ahí fue que pude quedar embarazada. Pero todo lo que viví de mi niñez me afectó mi matrimonio. Yo nunca fui feliz en mi matrimonio. Nunca tuve felicidad, pero mucho menos el padre de mis hijos tuvo paz ni tranquilidad conmigo en el matrimonio. Porque yo sentía
esa rebeldía, yo sentía que él no era quien para corregirme a mí o para regañarme. Yo me sentía como eso que me marcó desde niña, yo lo sentí en mi matrimonio y eso me afectaba en mi relación también, me afectaba bastante, porque cuando yo sentía, había veces que él me tocaba a mí, yo lo rechazaba. Tenía momentos lúcidos que sí quería saber de él, pero había momentos que yo lo aborrecía, que no quería que él me tocara a mí. Entonces, ¿qué conlleva a que cuando una mujer no quiere a su esposo, el esposo lo que entiende es que la persona tiene otra persona, pero no sabe lo que está pasando detrás de esa situación que está enfrentando en su casa? Porque nunca tuve el valor de contarle a él lo que yo hubiese vivido desde niña. Siempre lo callé con temor a que si decía algo, mi familia se iba a enfrentar quizá a mi verdugo o que iba a haber problemas en mi familia, y yo no quería ver eso. Yo preferí sacrificarme yo antes de ver mi familia, mis hermanos, envueltos en cualquier tipo de problema. Y yo recuerdo que mi matrimonio fue decayendo de una situación que yo lo único que hacía era llorar, y a través del llanto y de la tristeza y de la amargura vinieron las enfermedades. Yo recuerdo que una vez cogí comienzo de desgaste físico y yo me puse flaquita, yo me puse sequecita, porque todo el mundo decía que yo estaba enferma y que yo tenía un sinnúmero de enfermedades, pero yo tenía comienzo de desgaste físico porque no comía nada y yo vivía llorando y sufriendo. Cuando el papá de mis hijos cogió la calle, al yo ver que yo también era culpable de que él hubiese cogido la calle, pero en ese tiempo la mujer nunca reconoce que uno está fallando como mujer. Uno siempre dice que el hombre que falla, pero uno tiene que revisarse uno mismo como mujer, sabiendo que uno no está cumpliendo con sus deberes, y que cuando una mujer tiene a su esposo y no lo cuida, el hombre se va para la calle prácticamente, aunque se quede en la casa, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y eso fue un matrimonio caótico. Yo sé que yo tuve mucha culpa en eso, porque yo prácticamente, a pesar de la situación que hubiese vivido años atrás desde mi niñez, lo arrastré hacia mi matrimonio. Y eso fue algo que perjudicó mucho mi matrimonio. Y ahí prácticamente creé a mis hijos. Yo decía, lo que yo viví, mis hijos no lo van a vivir. Y me adapté a vivir la vida de amargura y de maltrato en mi casa y de rechazo hacia mi esposo, porque yo no lo culpo, porque cuando una mujer se le niega al hombre, lo que viene del hombre hacia la mujer es un rechazo. Es un rechazo prácticamente, porque el hombre se siente herido, el hombre se siente que la mujer le es infiel, aunque él no sepa realmente lo que está sucediendo. Y yo recuerdo que él, viviendo conmigo, siendo su esposa, que me llevó a mí de adolescente, él tuvo en la calle 4 hijos. Y de esos 4 hijos, no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, él llevó 2 a mi casa, con una costumbre diferente a la que tenían mis hijos y a la que tenía yo en mi casa. Y eran niños prácticamente que él me llevó a mi casa. Y los niños no me aceptaban a mí prácticamente, y la madre de ellos falleció. Y yo me preguntaba, pero si la madre de esos niños falleció, ¿cómo yo lo tiro a la calle? ¿Cómo yo voy a decir que no lo quiero en mi casa? Pero no sabiendo yo que ese era uno de mis peores calvarios, en lo cual yo estaba colaborando, porque prácticamente los niños no eran tolerantes a mí. Yo en aquel tiempo yo decía, ellos no quieren saber de mí, pero yo me preguntaba el por qué no quieren saber de mí, si yo lo que he hecho es que lo he recogido para que no estén en la calle, porque los familiares tampoco lo aceptaban en su casa, pero yo acepté a los niños en mi casa como que fueron míos. Luego de ahí, él otra vez, a pesar de que yo tenía los niños, buscó otra señora en la calle, tuvo más hijos en la calle, fuera de ese matrimonio que tenía, y así sucesivamente. Y yo comenzaba a sufrir en silencio, no le decía nada a mi familia. Una hermana que yo tengo que es la que todo el tiempo ha vivido cerca de mí, sí sabía la vida que yo vivía, porque a través de los pleitos y de las discusiones ella se daba cuenta. Pero yo callaba,
callaba prácticamente y la enfermedad me carcomía por dentro. Yo recuerdo que un día, había veces que yo deseaba, estaba enferma, porque cuando yo estaba enferma, él se preocupaba por mí. Yo veía que él se preocupaba por mí cuando yo estaba enferma. Y yo recuerdo que un día yo fui a hacerme un ecocardiograma y el médico hizo un alboroto cuando me hicieron el ecocardiograma y mandó una carta a mi familia y prácticamente era como que yo me hubiese estado muriendo. Y luego yo fui donde el padre de mis hijos, y le llevé la carta que el médico me hubiese dado. Y él buscó otro señor que trabajaba en la universidad y cogieron conmigo de una vez para un hospital que le llaman Los Ríos. Y fuimos allá y me hicieron un sinnúmero de estudios en mi corazón, y cuando me están haciendo el estudio, me dice la persona que me está haciendo el estudio, sí, tú tienes esa situación en tu corazón, me dijo la persona, pero ellos me estaban hablándome a mí de eso, pero yo estaba tranquila, yo estaba serena. Yo no estaba con una persona que le estaban dando un diagnóstico de muerte prácticamente. Y cuando me hacen todos los estudios en Los Ríos, y él no perdió ni pie ni pisar, él siempre estaba ahí conmigo, siempre andaba conmigo en esa situación. Y yo recuerdo que como en eso de los 15 días que todos los estudios estaban listos para llevarlo a donde el cirujano, y todos los médicos daban el mismo diagnóstico que dio el primer médico, que había que ponerme marcapaso, que había que hacerme cateterismo, un sinnúmero de cosas. Y cuando llevaron los resultados de todos los estudios al cirujano, que mi familia estaba atormentada por la situación en que estábamos viviendo, el cirujano lo que dice, pero quisiera yo tener el corazón que tiene esta joven, porque de cualquier cosa puede morir esta joven menos de su corazón, porque lo que ustedes no han determinado es que esta joven tiene el corazón como un niño. Eso es lo que le pasa a esta joven, que tiene un corazón de niño en un cuerpo de adulto. Yo recuerdo que en mi ignorancia, yo salí de ahí, del hospital, y yo recuerdo que en ese tiempo habían una cerveza que le decían Bohemia, que eran pequeñas. Y yo lo que le dije la persona que nos llevó al hospital, yo le dije, párese en ese colmado y cómprame una pequeña que yo voy a celebrar por mi vida. Porque si de tanto alboroto y los médico tras médico decían el mismo diagnóstico, y hoy en día el cirujano dice que mi corazón está sano, que mi corazón está limpio, yo voy a celebrar mi victoria. Y en aquel tiempo yo celebré mi victoria tomándome una cerveza, porque yo creía que eso era con lo que tenía que celebrarlo. Y pasó esa situación de salud. Luego yo recuerdo que en mi seno derecho, en mi seno izquierdo, yo presentaba un dolor incómodo y una comezón incómoda. Voy al médico, me hacen sonomama, mamografía, y determinan que tengo una displasia en el seno izquierdo. Voy al médico, me mandan al instituto. Cuando voy al instituto me hacen todos los estudios y todo. Me dicen, hay que rajarlo. Me someten a la cirugía y me sacan la displasia y me someten a un tratamiento fuerte. No tengo todavía 7 meses de que me han hecho la cirugía de la mama. Cuando viene y me da ese sangrado que me paraba, había veces que me paraba de la cama y el sangrado corría por debajo de la cama, o donde quiera que me paraba, el sangrado corría. Y mi hijo mayor se quedaba como mirándome cuando me sucedía eso, y yo lo veía que bajaba la cabeza y él iba y corría y se entraba a su habitación, porque ni siquiera él entendía lo que estaba pasando en mi vida. Cuando me llevan al médico con un sangrado, me dicen, hay que operarla de emergencia porque tiene un mioma. Y yo dije, ¿en serio? No tengo 7 meses que me rajaron de un seno, ahora me van a rajar de acá. Sí, tiene un mioma, hay que operarte de emergencia. Me operaron de emergencia y me sacaron el supuesto mioma que tenía. Y estoy en esa situación, constante y sonante. Luego viene una infección. Me viene una infección vaginal y eso fue un tratamiento que yo no sé. Miren, ay Dios mío, Padre, yo no le deseo eso a nadie, absolutamente a ningún ser humano.
Y cuando me someten al tratamiento, porque uno de los ovarios que me dejaron se llenó de quiste, pero eran unos quistes que ni los médicos entendían qué forma de esos quistes. Y entonces, cada cierto tiempo yo iba y me introducían una mecha con una crema que me dolía muchísimo y me molestaba muchísimo. En ese entonces yo no quería, ahí en verdad era que yo no quería saber del padre de mis hijos. Yo no quería saber de él en ese entonces. Y yo recuerdo que me sometí a ese tratamiento. Y como en eso de 6 o 7 meses, yo misma lo abandoné. Yo dije, no puedo más. No quiero seguir más en esta tortura, que sea lo que tenga que pasar, pero no voy a seguir en esta tortura. Y ahí comenzaban, yo voy al médico hoy, voy al médico mañana, me duele un brazo, me duele una pierna, me duele la cabeza. Y era un sinnúmero de cosas. Siempre los médicos tenían un diagnóstico para mí. Cada vez que yo iba al médico, un diagnóstico para mí. Llega el tiempo de que salgo de mi casa. Y en ese entonces fue que decidí salir de la casa. Los niños ya eran adultos, lo dejé con su padre y decidí mudarme sola porque ya era una relación muy tóxica, tanto para mí como para los que estaban alrededor mío. Y yo recuerdo que cuando me mudé de una mansión, como quien dice, a una ratonera, porque en verdad, donde yo me mudé, yo me acotaba y los ratones se comían mis pies prácticamente. Y yo recuerdo que cuando me mudé en ese lugar, yo veía demonios salir de la pared. Prácticamente yo lo veía, que no es algo que lo aluciné, que lo inventé. Y yo recuerdo que cuando yo lo veía que salían de la pared, yo me arropaba de pie a cabeza y yo comenzaba a llorar arropada de pie a cabeza por el pánico, pero no podía hacer otra cosa porque no tenía otro lugar para donde irme. Yo recuerdo que en ese entonces yo me fui a psicólogo. Yo busqué ayuda de médico, que ahí fue que volví otra vez y recaí a los médicos luego que salgo de la casa. Y yo recuerdo que yo fui donde un psicólogo. Y cuando comenzó a tratarme, él me hacía dibujar un sinnúmero de cosas. Me hacía dibujar mi familia, un sinnúmero de cosas que hacen los psicólogos. Y luego cuando me trata el psicólogo, me manda donde el psiquiatra. Yo me preguntaba, pero es que me estoy volviendo loca porque todo el tiempo he escuchado que cuando mandan a una gente al psiquiatra es porque está loco. Y yo misma me preguntaba, ven acá, es que tú te estás volviendo loca, que te están mandando donde un psiquiatra. Yo no dormía. Yo, según yo me acostaba a sí mismo, yo me despertaba. Yo tenía un insomnio que eso era lo último. Y recuerdo que todo eso yo se lo decía a la psicóloga. Y cuando me mandan al psiquiatra, él me indica un medicamento con una patillita, pero eran mínimas, esas patillitas eran mínimas, y el tamaño de esa patillita era como un grano de lenteja. Y yo recuerdo que yo tenía que partir esa patillita en 4, para 4 días. Esa patilla pequeñita la tenía que partir en 4 porque era muy fuerte. Y a través de que yo estaba tomando ese medicamento, mi cuerpo comenzó como a desfallecer, yo me sentía tonta, yo me sentía cansada, yo me sentía agotada, yo no tenía fuerza para nada. Hasta que yo misma un día dije, no voy a seguir tomando medicamentos. Iba donde la psicóloga y me recetaban los medicamentos, yo no los compraba. Yo iba, pero no tomaba los medicamentos. Y yo recuerdo que en aquel entonces yo decido mudarme de donde estaba. No estaba trabajando. Y hablé con mi hermana y mi hermana me buscó un trabajo de casa de familia. Ya salí de ese lugar donde yo veía los demonios y me mudo a otro lugar. Pero aquí viene la enfermedad de nuevo. Yo recuerdo que cogí un trabajo de casa de familia y le doy gracias a Dios por esa persona, porque esa persona siempre me escuchaban a mí, ellos siempre me preguntaban, porque ellos veían en mí que a mí me estaba sucediendo algo. Ellos me preguntaban, aunque yo no les contaba en realidad lo que me estaba pasando, pero ellos sabían que en mí estaba sucediendo algo. Y yo recuerdo que voy al médico porque me dolía mucho la espalda. Voy al médico y me mandan a bajar de peso. Me decían que el dolor de la espalda era porque tenía que bajar de peso. Y yo decía, pero ¿cómo que para este dolor de espalda lo que tengo que bajar de peso? Y me pusieron una dieta. No bajé ni siquiera media libra.
y llevaba la dieta al pie de la letra. Yo no bajé ni siquiera media libra. Cuando me mandan a un ortopeda porque me duele la columna, me hacen un estudio y me dicen que tengo el L4 y el L5 fuera de centro y que están gastados. Y que si el tratamiento que ellos me ponen a mí no funciona, van a tener que operarme. Y yo digo, ¿en serio? Y yo me quedaba así pensando, yo vivía sola, y yo me quedaba pensando, ¿cómo que me van a someter a otra cirugía? Y comencé con ese tratamiento, y yo no sé qué tenían esos medicamentos que me afectó mi garganta. Mi garganta se vio afectada con el tratamiento y me ponía afónica de un momento a otro. Y luego cogí cita con el otorrino. Y cuando voy al otorrino me dicen que tienen que operarme de mi garganta, que tengo unos módulos que hay que operarlo en mi garganta y que tenía el tabículo, lo tenía torcido de mi nariz y un sinnúmero de cosas. Y yo me decía, no, pero esto a mí no me puede estar pasando. Y yo misma me decía, pero qué mal tan grande yo he hecho en la vida que yo he tenido que vivir esta vida que he vivido hasta ahora. Y yo recuerdo que un día yo estoy en el Darío Contreras y el médico me dice a mí, Isabel, mire, a usted hay que intervenirle, hay que operarla. De la columna hay que operarla, porque es que el L5 y el L4 están desgastados, no tiene forma de recuperarse. Y yo lo que hice fue que le dije, ok, sí, está bien, y me fui para mi casa. Y cuando voy a buscar los resultados que me hicieron de la garganta, me dice el doctor otra vez, sí, mire, a usted hay que operarla. Ya van 2 operaciones que me van a hacer de nuevo. Y los tratamientos y las pastillas y todo. En aquel entonces yo bebía 10 pastillas diarias para diferentes situaciones de salud, porque a pesar de que tenía el problema en la columna, tenía el problema en la garganta, tenía un dolor de cabeza que a mí no me se quitaba un dolor de cabeza. No se quitaba un dolor de cabeza. Y yo recuerdo que me comenzaron una fiebre. Yo comencé a presentar una fiebre leve y a mí me daban una fiebre tan grande que mi piel se me trallaba. Y yo no iba al médico. Yo dije, yo no voy más para el médico, pero me bebía los medicamentos. Y en aquel entonces yo un día dije, mira, padre, ya yo estoy cansada. Así mismo yo lo dije, ya yo estoy cansada de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanto maltrato. Yo no sé el por qué y preguntaba una y otra vez qué mal tan grande yo le he hecho al mundo para yo vivir esta vida. Hasta que un día yo dije, mira, yo no voy a beber una pastilla más, yo no voy al médico más, yo me voy a encerrar a morirme aquí en mi casa, porque no voy a tomar medicamento y no voy a ir más nunca a un médico, porque ya yo estaba cansada prácticamente. Y yo recuerdo que cuando yo decidí no beber más pastillas, me abandoné en mi casa. Y ahí fue que comenzaron las fiebres, ahí fue que comenzaron los dolores, ahí fue a acabar conmigo, pero en realidad en mi conciencia yo eso era lo que quería, ya irme para descansar de este mundo. Y yo me abandoné en mi casa, yo no salía de mi casa, pero tampoco aceptaba que nadie fuera a mi casa y me quedaba ahí tranquila. Y yo recuerdo que un día yo salí, porque esta otra historia que más adelante va a ser contada, de la atadura de los vicios. Y yo recuerdo que yo salí afuera a una banquita de lotería que había al lado de donde yo vivía. Y la jovencita es hija de una hermana de la iglesia donde me congrego hoy en día. Y yo le estoy contando mi situación por la que estoy pasando de salud. Y ella se quedó como, no sé si ella le dijo a su mamá que me conocía o que me diera una de la invitación que le hubiesen dado a la hermana en la iglesia. No sé, yo lo que sé, que en el tiempo que yo me abandoné en mi casa, ella fue y me llevó una invitación. Yo recuerdo que ese día ella fue a mi casa y toca. ¿Quién es? Ah, mire, la madre de Sori viene a traerle una invitación de mi iglesia que van a hacer una campaña evangelística de sanidad y de liberación. Y le digo que entre a mi casa y yo acepto la invitación. Pero yo acepté la invitación por no dejársela en la mano, pero no con ningún compromiso de que yo iba a asistir en verdad a la campaña evangelística. Yo eso no lo tenía en mi mente.
Yo recuerdo que ellos me dijeron que era miércoles la campaña. Y cuando llega el miércoles, yo dije, no, es que yo no voy por ahí. Yo no voy a perder mi tiempo por ahí. Y decidí no ir a la campaña. Y cuando llega la joven y me toca la puerta, como en eso de las 7 de la noche, ¿quién es? Ah, te vine a buscar para que vamos para la campaña. Yo le dije, no, yo no puedo ir. Y ella me dijo, ¿cómo que tú no puedes ir? Tú sí vas. Y ella comenzó a insistir, tú sí vas y tú sí vas, hasta que sí cedí y vine a la campaña evangelística que estaban dando aquí en el parqueo de Casa de Restauración Familiar y Avivamiento. Y yo recuerdo que en aquel entonces, cuando yo vine aquí a la campaña, el pastor estaba predicando de la mujer del flujo de sangre. Pero habían tantas personas en ese lugar. Y yo me preguntaba, Padre, y esto es, porque yo no creía en nadie, esta es otra cosa, yo no creía en nadie. Yo no creía ni en un evangélico, yo no creía en nadie. Más prácticamente creía yo en un brujo, que iban de los brujos a buscar un número o algo, de que a ver si me sacaba, que en una persona. Y cuando llegué acá, esa noche, que está la campaña en su buena ahí en el parqueo, campaña evangelística de sanidad y de liberación. Está predicando de la mujer del flujo de sangre. Y yo recuerdo que él se quita el saco y él lo pone prácticamente como si fuera el manto de la prédica de la mujer del flujo de sangre, porque si entendido tengo, la mujer tocó el manto de Jesús donde fue sana. Y luego yo estoy sentada y yo me quedo mirando a todo el mundo como y entonces eso quiere dejar dicho que si uno va y toca el manto y toca el saco, es como si tocara el manto de Jesús. Eso fue lo que yo llegué a entender. Y yo veo que detrás de mí hay un señor y sale corriendo y toca el saco del pastor. Y yo me preguntaba, pero si yo lo toco también, yo seré sanada. Y yo recuerdo que yo corrí, por ahí anda el video de esa noche, y yo corrí y agarré el saco. Yo corrí y agarré el saco del pastor. Él estaba en el púlpito, en la tarima en Sribi, y yo estaba abajo. Y yo recuerdo que yo sostuve el saco en mis manos. Y él comenzó a orarme ahí. Y yo recuerdo que él me daba con el saco por la espalda. Y yo me paré llorando y cogí y me senté otra vez en la silla. Pero cuando él baja de la tarima hacia el público, que él comienza a administrarle a la persona, yo vuelvo de nuevo donde él. Y él me dice, pero yo te administré a ti ahora mismo. Y yo le dije, no, mire, a mí me duele aquí, a mí me duele allí, a mí me duele la cadera, a mí me duele la garganta, a mí me duele. Yo comencé, en fracciones de segundo, yo le dije a él todo lo que me estaba sucediendo. Si él lo captó, yo no sé, porque rápidamente se lo conté todo. Y él comenzó y oró por mí otra vez. Luego llamó a una hermana de aquí de la casa y le dijo, Gira, búscame una servilleta y úngemela con aceite y pónsela tú misma a ella ahí en la espalda, en la cadera, y que amanezca con eso, que en el nombre de Jesús ella se va a sanar. Prácticamente en mi casa yo no hacía nada, porque los médicos me tenían imposibilitada, yo no fregaba, yo no trapeaba, yo no hacía absolutamente nada en mi casa por esa situación en la que yo tenía en mi columna. Y yo recuerdo, eso fue miércoles, que sucedió aquí en la campaña. Y el jueves yo amanecí igual. Yo amanecí con los mismos dolores, con los mismos achaques. Y yo me decía, pero mira, eso no sirvió de nada porque total, sigo igual. Pero la fe, hay una cosa que le llaman fe, que si usted no se le activa en usted puede estar sano y usted siempre va a creer que está enfermo. Y pasó el jueves y pasó el viernes y yo seguía igual. Y yo recuerdo que donde yo me vine a dar cuenta de que Dios hubiese hecho el milagro en mí fue el sábado. Que el sábado yo me levanté de la cama y nadie tuvo que ayudarme a parar de la cama. Que yo vi en mi casa un rincón de ropa sucia y yo misma jalé la lavadora sin ayuda de nadie y yo me puse a lavar toda esa ropa. Yo limpié, yo fregué, yo trapié y yo ni cuenta me estaba dando del milagro tan grande que Dios hubiese hecho en mi vida en ese tiempo. Y yo recuerdo
que cuando yo terminé de hacer todo, que me di un baño, que me tiré en la cama, yo me decía, pero a mí no me duele nada. Ya a mí no me duele la espalda, ya a mí no me duele la cabeza, ya a mí no me duele la garganta, pero yo me siento diferente y me quedo tranquila. Y al otro día va la hermana Arely y me dice, recuérdate que el domingo vamos para la iglesia. Y yo recuerdo que yo le dije a ella, mira, yo estoy yendo a la iglesia, pero yo no soy evangélica. Pero todavía yo veo el milagro que Dios ha hecho en mí, que no lo estoy reconociendo todavía. Porque si le digo que lo estaba reconociendo, le hablo mentira. Y yo le digo a ella, yo no soy evangélica, pero ya el milagro en mí está hecho. Y ella me dice a mí, aunque tú digas que tú no eres evangélica, pero vamos para la iglesia. Y ella siempre me invitaba para la iglesia. Y era una atadura tan fuerte que había veces que yo estaba aquí en la iglesia y dentro de la iglesia yo me ponía a ver cuáles números de la lotería hubiesen salido para ver si yo me saqué o no me saqué. Porque ese era otro vicio, esa era otra atadura que yo tenía en mi vida. De los juegos de azar, yo jugaba traidor, yo jugaba baraja, yo jugaba de todo, porque yo pensaba que eso era lo que a mí me llenaba el vacío que yo tenía dentro de mí. Hasta que seguí visitando la iglesia. Y yo recuerdo que un día yo misma me llamé a capítulo y me dije, Dios mío, esto no puede seguir así. Porque si yo estoy visitando la iglesia, yo tengo que respetar la iglesia. ¿Y cómo va a ser que dentro de la iglesia yo voy a estar mirando de que cuáles números salieron en la lotería y cuáles números no salieron a ver si yo me saqué? Porque eso es una falta. Yo sentí en mí que eso era una falta de respeto hacia el templo donde yo estaba. Y yo recuerdo que un día yo me hinqué y yo le pedí, Dios mío, libérame de toda atadura. Libérame en mi vida de toda atadura. Porque esto no puede seguir así. Y ahí fue que la hermana Arely me dice a mí, prepárate que vamos para la liberación. Y yo dije, ¿qué liberación? Y ella dijo, tranquila, búscate una macota y búscate un lapicero y vamos para liberación. El sábado comienza, entramos a liberación. Y luego yo entré directamente a la liberación. Yo no sabía lo que era liberación. Yo no sabía lo que era liberación prácticamente. Y cuando entré a la liberación, que comenzaba a escuchar toda la enseñanza que el pastor nos daba en esas clases, pero esas enseñanzas comenzaban como a revivir todo ese pasado que yo hubiese vivido, que estaba ahí metido dentro de mi corazón, que yo ni siquiera sabía que eso era lo que me estaba enfermando a mí, lo que me estaba prácticamente destruyendo mi vida. Todo eso estaba guardado ahí en mi corazón. Y yo recuerdo que cuando él dio la clase sanando el corazón, ahí fue que mi vida hizo el boom. Ahí fue que en mi mente llegaron tantas cosas de las cuales yo creía que la hubiese olvidado y que la hubiese perdonado y que todo eso estaba igualado, que eso llegó a renacer de nuevo otra vez. Que a través de la liberación fue que yo fui libre de todas esas situaciones. A través de la liberación fue que yo pude perdonar al verdugo que dañó mi niñez. A través de la liberación fue que yo pude perdonar al padre de mis hijos. A través de la liberación fue que yo pude perdonar a todas esas personas que en algún momento dado me sirvieron de piedra de tropiezo para dañar mi vida. Y yo lo perdoné a través de ¿qué? De la liberación, porque mi corazón sanó, mi corazón se liberó, mi corazón aprendió a amar a quien no me amaba. Y aprendí a ser considerado con las personas que no fueron consideradas conmigo en el momento que yo creía que debían de haberlo hecho. Porque hay veces que uno cree también que uno se lo merece todo, pero hay un tiempo que tú llegas a pasar por cierto tipo de proceso para que Dios te traiga la luz en el mañana, lo que Él quiere que tú seas. Porque para moldear tu carácter, para moldear todo lo que Dios quiere sacar de ti, hay veces que tienen que pasar por ese fuego. Tienen que pasar por el fuego para que Dios saque ese oro fino, para que esa luz del Eterno brille en ti sin ningún obstáculo, en el nombre de Jesús. Y yo le exhorto, en este momento, yo le exhorto a todas esas personas que están pasando por situaciones difíciles en su vida, que no pierdan la fe y que no tiren la toalla como buen dominicano, como se dice acá. Porque miren, ahí Dios existe, Dios es real, Dios liberta, Dios transforma la vida del ser humano. Porque mi vida era un caos.
Mi vida era un caos y hoy en día yo puedo sonreír, hoy en día yo tengo paz, hoy en día yo tengo tranquilidad, hoy en día yo tengo un poco de confianza hacia las demás personas, cosa que yo no confiaba en nadie. Yo no digo a usted que ya sí estoy en lleno en sí, en que confío en sí, pero hay una diferencia del cielo a la tierra. Yo soy otro ser humano, yo soy otra persona y todo eso se lo debo a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, se lo debo al pastor, a las pastoras, a los hermanos de la iglesia que me han ayudado bastante. Aunque una que otra cosa, porque la iglesia para mí es una clínica. Porque hay un tema que uno como cuando le entrega su vida a Cristo tiene que aprender que como usted fue atado, estaba atado en el mundo, que usted no conocía de Cristo Jesús. Así hay muchas personas también que no han llegado a la plenitud de la liberación, que también se sienten atados, que se sienten dolidos, que se sienten atormentados, que todavía le falta un poco de lo que a mí me han dado. Y le doy gracias a Dios hasta hoy en día de que, mira, Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero. Jesucristo es real. Yo lo siento. Y hay testimonio ahí, personalmente mío, que usted lo escucha y usted va a decir, no, pero esto hay que buscarlo más profundo, porque si la liberación hace todo esto, yo quiero eso en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo tengo testimonio personal mío, entre mi Padre Celestial y yo, en la intimidad, cosa que yo en la liberación no hubiese confesado y cosas que me estaban afectando a la oración. Y yo me sentía afligida y me sentía triste y yo entraba a la oración y yo le preguntaba, Padre, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo hacer tal cosa? Y yo recuerdo que una noche yo hablaba con mi padre en la intimidad y le decía, Padre, ¿por qué no puedo orar? Y yo recuerdo que yo escuché esa voz audible y me dijo, confiesa tal y tal. Y yo esa noche, yo no dormí esa noche. Y yo decía, no, pero esto no puede ser posible. Porque yo decía, pero ¿y de dónde? Y es que no lo entendía prácticamente. Y luego que ya Él me dio la fortaleza, que oré para que Él me diera la fortaleza para confesar eso tan fuerte. Yo recibí un sinnúmero de milagros después de eso. Recibí un sinnúmero de milagros después que yo confesé algo que yo tenía íntimamente guardado dentro de mí, que ni siquiera en la liberación lo hubiese confesado. Pero sí me estaba afectando en la oración. No podía conectar la oración con ese pecado oculto que yo tenía ahí en mi corazón. Porque hay veces que hay personas que no fluyen después de la liberación porque no lo dice todo en la liberación. Yo le solto que todo aquel que venga a la liberación y que tome la liberación, que sea un libro abierto. Que sea un libro abierto, porque lo que en la liberación se dice, en la liberación se queda. En el nombre de Jesús.